Ah, fue el perfecto que le dije, porque la saludé. No fue nunca me acuerdo. Igual es difícil hacer una. No, porque me dijo ella una semana antes. Ah, ya, entonces ya aceptó. Sí, lo tengo que malo, vos lo sabés. Estamos esperando. Y el triple también. Pero no sé si llevaba gente. Parece que es una innovación de este año. Siempre que hacía las actividades acá con y el resto quedábamos de pie. Yo creo que eso es lo inicial. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Disculpen la demora por partir, pero tuvimos un inconveniente, se cortó la luz y otras cositas, pero ya estamos, así que estamos súper felices de que estén acá. Bueno, nosotros somos la cooperativa de fotógrafas, mi nombre es Aurora Rojas Diseño y hoy estoy junto a mi compañera Marcela Bruna y Daniela Vivar. Estamos en esta mini gira por el sur presentando nuestro proyecto Históricas. Yo les voy a hablar un poco sobre la cooperativa. La cooperativa parte del año 2017. Después de la tercera versión de FOCOM, que era un encuentro de mujeres fotógrafas que se realizaba, uno de los primeros encuentros de mujeres fotógrafas que se realiza en el país, y en este encuentro es que nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de organizarnos, y ese fue el punto de partida de la cooperativa. Actualmente somos 9 integrantes, entre nosotras hay creadoras, investigadoras, docentes, gestoras, fotógrafas, artistas visuales. Voy a nombrar a mis compañeras porque como un objetivo principal de la cooperativa es visibilizar y difundir el trabajo de las mujeres fotógrafas dentro del territorio nacional. Por lo tanto, la cooperativa está compuesta por Andrea Herrera, Marcela Bruna, Daniela Vivar, Rita Gajardo, Jocelyn Rodríguez, Camila Lever, Nicole Cram, Cecilio Ormazábal y Aurora Rojas. Bueno, eso con respecto a la cooperativa. Y bueno, no tan corto. En este tiempo hemos hecho varias cosas. Dentro de estas cosas hemos realizado talleres, hemos realizado convocatorias para exposiciones colectivas enfocadas a mujeres y disidencias dentro de Latinoamérica, y uno de los proyectos importantes, que es el que estamos presentando hoy, que parte un poco en este pensar cómo seguir difundiendo y trabajando en torno a la difusión y visibilización del trabajo de las mujeres fotógrafas, nace Históricas, y como un pequeño apartado de nuestra cuenta de Instagram, y que con el tiempo cada vez nos fue haciendo más sentido y tomando peso, y para profundizar sobre Históricas lo más. Sí. Bueno, les vamos a contar brevemente de qué se trata Históricas, porque ya nos acompañan algunas de las protagonistas de esta publicación. Históricas, como decía la Aurora, es un archivo que empezamos a armar como el 2017, primero como de forma virtual, recopilando información que encontrábamos a través de internet de distintas fotógrafas, con el fin de identificarlas, conocerlas y también reconocerlas. Entonces, en ese identificar nos basamos en algunas investigaciones que ya estaban hechas, como la de Hernán Rodríguez Villegas. En ese libro sobre la historia de la fotografía del siglo XX, por ejemplo, él señala que solo el 5% de las autoras eran mujeres,
También señala que con una mayor investigación eso igual puede variar, no es que él sea así como también que diga no existen, sino que en ese momento él solamente logra identificar al 5% de mujeres dentro de un catastro mayor. Entonces, a raíz de esa publicación y, bueno, y de otras, fuimos también armando nuestro propio listado y ahí logramos identificar algunas y a las que logramos identificar las fuimos incorporando en esta sección de históricas que nosotros teníamos en Instagram. Logramos publicar como a 20 autoras más o menos y para este fragmento de históricas que es esta publicación escogimos a 6 que considerábamos que teníamos como más información y que además nos gustaba mucho su propuesta, como la mirada que proponían a través de sus fotografías, y también tuvimos otros criterios al momento de elegir, como por ejemplo la temporalidad. 3 de ellas pertenecen a la primera mitad del siglo XX y las otras 3 a la segunda mitad y aún están activas, o sea, son mujeres que todavía siguen creando. También, bueno, que sus géneros fotográficos fueran diversos. Vamos a encontrar en esta publicación fotógrafas que se dedicaban a la fotografía comercial, a la fotografía autoral, fotografía documental. También tuvimos como otro factor a considerar fue la ausencia. Entonces hay autoras que están publicadas en este libro que no habían sido publicadas en ninguna otra investigación. Y bueno, también tuvimos en cuenta el tema de la descentralización. Muchas de ellas también pertenecen a regiones porque creemos que el ser de región también es un factor que influye al momento de ser visible o no. Entonces ahora les voy a mostrar brevemente quiénes son las autoras que aparecen en este libro. Bueno, la más antigua es Frida B. de Bombal, siempre me está pronunciando ese apellido, pero voy a hablar un poquito de ella porque para... muy viejo. ¿Cargador? ¿No? Ah, ¿no le hace? Ay, qué terrible, ya, bueno. Puedo poner el computador, no es lo ideal, pero... Demos vuelta al computador y de todas maneras Ya, en la sí, página por mientras, web si lo intentamos solucionar esto... Bueno. ¿Cuál sería se desenchufó? ¿No es eso simplemente? No, al parecer se le apagó la batería, ¿no? Se descargó el proyector. Se descargó el proyector. Tiene una entrada, es que justo no venía en la caja. No, trae la caja aquí. Hay uno para probar acá. Ay, perdón, disculpe. Ahí reapareció. Claro, se le acabó la batería. Yo aprovecho de avisar que si alguien quisiera sentarse en el suelo, podría pasar. Porque aquí hay tanto del pasillo, si alguien se anima a sentarse en el suelo, puede... Caro, Acá Claro. hay asientos. Ahí hay asientos. Las publicaciones que tenemos son para regalar, así que se lo van a poder llevar en físico. Bueno, como les comentaba, la fotógrafa más antigua que tenemos incorporada en esta publicación es Frida Blum. De ella les va a hablar Bárbara Schell, que es la autora de una investigación que nosotras utilizamos igual para basarnos en ella e incorporarla en este proyecto Históricas. Así que voy a pasar rápidamente la lámina. Frida es una fotógrafa que ejerció su oficio acá en Valdivia a principios del siglo XX, en 1912 ya tenía su primer estudio fotográfico
pero como les comento, Bárbara va a hablar más sobre eso. Luego tenemos a Paulina Aguilera. Paulina Aguilera es una fotógrafa de Tierra Amarilla. Tierra Amarilla queda cerca de Copiapó. Ella es una de las autoras que no habían sido publicadas nunca antes en alguna investigación. Nosotras llegamos a ella gracias a Pía Acuña, que es una fotógrafa colaboradora de la cooperativa y que haciendo un levantamiento del archivo fotográfico de Tierra Amarilla da cuenta de esta autora al darse cuenta que al reverso de las fotografías estaba el timbre de ella y se repetía constantemente. Entonces gracias a eso nos dimos cuenta que era una autora importante dentro del pueblo, registraba todo lo que eran las actividades sociales, las fiestas y todo. Por ejemplo, esta foto de ella igual es muy significativa porque tiene varias fotos de personas que iban al río a bañarse, al río Copiapó, y ese río actualmente no existe, o sea, existe solamente como la cicatriz. Sí. Después tenemos a Ketty Vergara. Ella es una fotógrafa de Talcahuano, se crió en un estudio fotográfico junto a su padre, el estudio Vergara. Ella siempre, nosotros la entrevistamos, ella está viva y tiene ahí como que no sabe bien qué fotos son de ella, qué fotos son de su papá, porque nunca las filmaba, no había como una diferenciación entre quienes la tomaban, y también nos comentaba que para ella no era importante el tema de la autoría. Luego tenemos a Mariana Matthews, que creo que solamente presentarla porque ella va a hablar un poco de su trabajo, es una gran exponente acá de la región, me imagino que varios de ustedes la deben conocer. Tiene un trabajo increíble, así que, y tenemos el honor de tenerla acá hoy. Y Jimena Rifo, que ella es de la región metropolitana, ella trabajó como laboratorista del diario La Tercera por mucho tiempo y además registró y registra las marchas y las manifestaciones feministas y lesbofeministas, y tiene como ahí todo un archivo muy importante que nos muestra, nos enseña cómo... Es un precedente de la historia del movimiento en el país. Y luego tenemos a Claudia Monsalvo Toro, que también nos va a acompañar hoy día. Estamos muy felices de tenerla acá. Ella también es una gran artista que vive acá en la región y vive acá en Valdivia, y también es docente de la Universidad Austral. Así que, bueno, para cerrar nuestra presentación, dejamos abierta la pregunta ¿y tú a qué fotógrafa conoces?, que es como con la pregunta que comenzamos a desarrollar todo este trabajo de históricas. Es una pregunta que acuñamos de un documental que se llama Art Woman Revolution, en el que la directora sale a la calle a preguntar a cuántas artistas la gente conoce, o en realidad pregunta si le pueden nombrar más de 3 artistas, y la mayoría de la gente no puede hacerlo. Entonces nosotros también hacemos la misma pregunta y esperamos que también se la hagan ustedes, y cuando terminemos la presentación podamos conversar y ver si se puede responder o no. Eso. Así que Vamos a dejar a las... E invitar a quienes quieran a pasar hacia adelante. Podemos quizás juntarnos un poquitito para que puedan ingresar y no queden ahí. Así que claro, para que puedan. Las invito a pasar a Mariana, a Claudia, a Bárbara. Sí, vale. Ahí, como va con la gente. Ya. Esa es la presentación. Tratando de resolver esto, a ver si de alguna manera ya, para ir dándole, para irnos haciendo la presentación. Sí. No me las podemos ver, porque voy a hablar un poco y después podemos hablar de todas las fotografías. Entonces, ¿qué te está bien? Sí. Bueno, buenas tardes.
la pandemia todos teníamos mucho tiempo para pensar en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y yo decidí que quería hacer un documento de la fotografía, más que nada en blanco y negro, que yo desarrollé, casi todo 6x6 con Rolleiflex, desarrollado por mí en mi laboratorio. Y el primer libro hice 2 libros, uno se llama Persona y el otro se llama Terra Firme. Fue para mí. Yo quería juntar y mirar de nuevo la fotografía que era importante para mí a nivel personal. Y voy a mostrar una parte de eso que es de un libro que se llama Reunión, que se hizo con Ricardo Mendoza. Nosotros visitamos a 32 artistas de lo que era la 10ª región de Chiloé y nosotros, y le preguntábamos la pregunta: ¿qué es hacer, vivir y hacer arte en el sur de Chile? Así que en el libro a un lado están las entrevistas que hicimos Ricardo, y entre yo fotografiaba. Tengo que decir que mi elección fue casi todas las personas que yo conocía, así que ya conocía un poco de todas maneras su trayectoria, el lugar donde vivían, conocía su trabajo, así que no era un primer encuentro con estos artistas. Y que lo que voy a mostrar van a ser un tributo, una memoria a los fotógrafos de esta región que ya no están con nosotros. La primera foto es del poeta Jorge Torres, valdiviano. Germana Arezabal, artista plástica. Gilberto Proboste, que es un fotógrafo de Chiloé y de Aysén, Puerto Montt. Y yo lo conocí cuando tenía esa edad y tenía un archivo maravilloso de 3.000 placas de vidrio y yo creo que casi 5.000 plásticos. Y yo quería ayudarle a hacer un libro, pero murió antes que eso fuera posible, pero le pidió a su familia que me dejara a mí el archivo. Yo me conseguí fondos y ahora, para resguardarlo como debiera estar, y ahora ese está en el depósito del Museo de Niebla. Se digitalizó todo lo que era placa de vidrio, y ahora Ricardo Mendoza, que era el director del museo, creo que hizo todo lo negativo. Y fue, creo que, el primer libro autorial de un autor, creo que es del año 88. Bueno, en ese tiempo, o quizás siempre me relaciono un poco con la muerte, sí que algunas de estas fotos que son de la misma época con ese tema, que también he trabajado en algunos libros. Pablo Flandes, pintor valdiviano. Densi García, de Coral. Él tuvo el privilegio de navegó en su casa por el río, lo picó la ola, lo llevó para afuera y después lo depositó de nuevo en la playa. Él era músico. Necio González, arquitecto de Ancud. Leo Galvez, que todavía está vivo, y está vivo
Luis Delgado, modista y diseñador de papilla, ya fallecido. Gabriel Pudú, músico. María Mujica, pintora valdiviana. Katy Hall, integrante del grupo Bordomar, músico. De la serie sobre la muerte. Yo trabajé con Gonzalo Rojas en un libro que se llama La mariposa. Pero era sobre la muerte, así que no se trataba que yo mostrara tumba o cementerio, entonces tenía que ver cómo podía presentar yo la idea de la muerte. Y esta en realidad la foto la hice poco después que murió mi hermano, y era su auto, y pocos días después encontré ese auto y me pareció que era la tumba. Maja Vial, poeta valdiviana. Maite Fernández, actriz. Renato Cárdenas, historiador de Chiloé. Ahí viene el profesor. El auto ha viajado, es decir, el auto de él, por diferentes partes, y yo siempre lo encuentro como fotografía. Este es el otro libro que se llama Terra Firme, y es una... ahí junté varios trabajos. Uno que se llama Adoremos, que es sobre la fiesta religiosa en Chiloé, y también algunos labores de Chiloé en la isla. Pero más que nada es un recorrido. Yo empecé a fotografiar las iglesias con Gabriel Guarda, y me llamaron mucho la atención, bueno, las iglesias, la arquitectura, los santos. Me demoré 30 años, pero finalmente pude hacer un registro de los santos. Y qué es lo que pasaba en estas grandes iglesias que se abrían una vez, 2 veces al año cuando llegaba el cura a bautizar, a casar, a festejar al santo. Entonces, estuve durante los años 80 y 90 fotografiando la fiesta religiosa. ¿Quién sabrá cómo agrandar esto? Desconectar y conectar. Porque en ese modo En la configuración de la pantalla. Ah, yo sé. Hazle clic derecho a los escritorios. Al escritorio hazle clic derecho. Al escritorio del Mac. Y ahí anda configuración de pantalla. O sea, minimiza la foto. La ventana de la foto. No. No lo desconectes. Porque debe estar optimizado para la pantalla del computador y tienes que optimizarlo para la pantalla del proyector. Eso creo yo que es. Entonces la configuración de la pantalla sale como optimizado para, y ahí le pones el proyector. Bueno, les puedo hablar de este caso. Vamos a ver esta serie y
hacerlo pienso que no funciona, necesita más movimientos y que... Yo creo que si lo agrandáis ahora funciona. Como con este grupo de fotos, al final se hizo una instalación que era muy grande, era muy bonita, porque se trabajó con maderas antiguas, de embarcaciones, de edificios antiguos del Chiloé continental. Gracias. Entonces vamos a pasar por esto rápidamente. Caramapu, esta es la isla de Caguach. La isla de Caguach se juntan 5 pueblos. Entonces cada pueblo llega por separado con su santo y también hay una regata. Calen, Chiloé. Calen también. Calen. Esto es San José, en camino de Alcaure, ya estamos moliendo chicha. Esta es Caguach. Castro. Este es de Chagua, en Azul. Esa es la iglesia de Tenaún cuando la estaban restaurando. Cacho, los palochitos que ahora ya son todos hoteles y boutiques. Todavía quedó redondo. Sí, ahí está. En estos mismos años trabajé en Litroquito porque algunas veces pensaba que quizás lo que era más fácil desarrollar la idea que tenía en un libro objeto, que podrían haber 1 o 2 copias, en vez de hacer un tremendo proyecto, gastar motores de plata del Estado, buscar un lugar donde mostrarlo. Entonces, por lo menos yo podía desarrollar ya la idea que tenía por completo en un libro. ¿Esto es en los 80? ¿Perdón? ¿Esto es en los años 80? No, fines de los 90. Fines de los 90. Y también empecé a trabajar en el collage en el año 99, con la primera exposición que hice sobre collage en la galería de Beatriz Huidobro en Santiago. Después eso viajó a Puebla, en México, porque parte de lo que vamos a ver es un trabajo que yo hice en un pueblito cerca de Oaxaca. Esto es reciente, pero con esto yo ya estoy terminando, la que no, pero estos son trabajos, ese debe tener 6 meses o 1 año, que son los santos de un libro que se llama Santos Silentes, y ahí yo digo un poco lo que pasa con los santos y la iglesia en Chiloé. Yo creo que si no fuera por los santos, no sé si todavía habrían creyentes o si todavía se haría el ritual de la misa en Chiloé, pero los santos aquí están, los nombres son los meses del año porque son puras flores nativas que yo recolecté y sequé, y me inspiré por las monjas coronadas de México colonial, que cuando las monjas entraban al convento, le hacían unas pinturas preciosas y le hacían unas coronas tremendas de flores.
mucho, yo quería también coronar a los santos de Chile. Y lo hice con pura flora nativa de Chile. Bueno, también está ahí lo que pasa con los santos, que están muy deteriorados, con mucho bicho, mucho ratón en las iglesias. Yo cuando hice este trabajo, viajé con un equipo de restauradores y que en lo posible íbamos desvistiendo a los santos y cada santo tenía su ficha de deterioros, con sugerencias de qué es lo que se podía hacer. Le lavábamos el pelo de repente y íbamos, yo creo que pudimos hacer como 10 santos, restaurarlo en los 2 años que yo estaba viajando a la isla. Este es parte del trabajo que hice en Oaxaca y se llama La Boda Milagrosa, porque en parte una de las veces que fui estaba invitada a una boda y tengo mucho apego a México. Mis papás vivieron ahí muchos años y yo viajaba mucho y me encantan los milagros que se usan para pedir favores o para agradecer, que se ponen en la ropa de los santos. Entonces yo hice esta boda incorporando bueno, eso es la escena. Sí, sigue nomás. Bueno, tienen incrustaciones en plata. Yo le voy a decir lo que es de Oaxaca. Ese es el zen. Bueno, siempre los collages casi todo tienen el tema de la casa, de la muerte, este de Oaxaca, de nuevo. Los animalitos arriba son todos de plata. Están en varios formatos, pero este es un formato chico que yo desarrollé, yo hice la fotografía en mi laboratorio. Eso es. Muchas gracias, Mariana, por compartir tu trabajo. Ahora Claudia nos va a hablar un poco sobre su proceso y su trabajo también. Sí, pues. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar hoy día aquí, compartiendo con nosotras. A mí, al igual que a Mariana, Marcela me hizo la misma petición, el mismo encargo, a raíz de una conversación que tuvimos con respecto a las imágenes que circulaban de los años 80. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero yo le conté que tenía una cantidad de negativos y también muchos rollos de fotografía en blanco y negro aún sin revelar. Y claro, ahí Marcela me dice, oye, pero quiero ver eso. Y la verdad es que fue como un viaje a la memoria, aceptar ese encargo. Esas imágenes, fueron como mis inicios, cuando estaba recién estudiando artes visuales en los años 86, 87. Tenía 20 años en ese momento. Y claro, mi pasión por la fotografía surgió mucho antes. Cuando era adolescente, andaba una cámara por ahí que había sido de mi abuela, llegó a mis manos y de ahí nunca más me separé de ella.
mucha idea de lo que significaba, de cómo funcionaba una cámara, de la magia que había detrás de una cámara análoga. Solamente andaba con ella registrando todo lo que me llamaba la atención. Y luego cuando entré a estudiar arte, en la Universidad Arce, en sus comienzos, teníamos un curso de fotografía donde hacíamos revelado y aprendíamos todas las técnicas análogas. Y la verdad es que ese paso por el laboratorio a mí me fascinó. Y claro, ahí como que me encantó la magia de poder revelar esas imágenes, de comprender cómo funcionaba y decidí como dedicarme seriamente a esto. Además que eran tiempos bastante complejos, difíciles y sentí la responsabilidad de poder documentar aquello, o sea, de poder dar un testimonio. Yo siento que esos primeros trabajos que estamos viendo acá es el registro de la gran concentración que se hizo en el Parque Higgins en el contexto del plebiscito, del sí y el no. También hice muchos registros de las manifestaciones, de las protestas, por todo el riesgo que significaba andar fotografiando lo que ocurría en ese momento. Creo que esos primeros trabajos mucho más cercanos al documental, o la fotodenuncia. Perdí mucho de esos trabajos. Me he mudado mucho de ciudad, dentro de la ciudad también me he mudado muchas veces y muchas veces las cosas se perdieron. En esas 20 o 30 mudanzas que he hecho, casi una hora. Y claro, esto es lo que pude rescatar de esa concentración puntualmente. Creo que me interesaban los detalles de ese momento, o sea, como esas cosas que de pronto te llaman la atención dentro de una multitud, por ejemplo. En general, como que era poner la mirada donde nadie la pone. Sí. Y por otro lado, existía otra como dinámica o otra área que me interesaba, que era un poco la deriva. Como salir a caminar, a recorrer la ciudad junto con la cámara y esperar a que algo pasara ahí. No tenía muy claro a qué iba, solamente era caminar, a veces era el día entero caminando y tomaba 2 o 3 imágenes, otras veces caminaba una cuadra y ya me gastaba el rollo completo. Pero se fue haciendo parte de mi vida diaria, el andar con la cámara, también el poder, por ejemplo, ahí eso ya es parte de, ahí como que se cruzan algunas cosas. En esto de ir caminando me di cuenta que me llamaban mucho la atención los oficios, esos oficios que también uno en algún momento pensaba que podían desaparecer. También hubo una serie que tenía que ver con rescatar oficios, no sé, personas que trabajaban en la vía pública, pequeños talleres. Mucho de ese trabajo se hizo en Santiago, en diferentes zonas del centro y también en la costa de la zona central. Valparaíso, Cartagena, San Antonio. Y claro, también es parte de ese Café Santo, que es un café como muy frecuentado en esa época, que quedaba cerca de la plaza de arte, ¿no? Y esta es la última. También entra un poco en esas derivas cuando uno de pronto observa algo que, como les digo, me llamaba la atención, como esos pequeños instantes de belleza. En este caso me llamó la atención esa persona que estaba ahí recogiendo las hojas y de pronto se detuvo, paró su trabajo y se sentó a contemplar el río. Por ahí pasa el río Mapocho.
invitación a retomar esta práctica, porque luego que conocí el grabado, que es a lo que más me dedico en este momento, las artes gráficas, yo siento que la fotografía quedó como en un segundo plano. O sea, no dejé de hacerlo, pero claro, también después con todo la foto digital, yo siento que no me convocó de una manera tan fuerte como era la fotografía análoga. Siento que esta invitación de Marcela, de alguna manera, poder contactarnos con estas imágenes, deja también esa inquietud. O sea, yo todavía tengo la cámara con la cual registré desde acá. Y fue como, de verdad, fue como ¿por qué no lo sigo haciendo? Volver a retomar esa práctica que era algo que me fascinaba, que había otra mirada también en el caminar, en el día a día, un poco las imágenes, de alguna manera te preguntan algo, y uno rescata eso para después hacerse esa misma pregunta. Siento que al ver estas imágenes esas preguntas un poco vuelven, se reactualizan. Y claro, yo estoy un poco en deuda de volver a retomar esa práctica. Sigo trabajando con las imágenes de otra manera ahora. Pero creo que en esta invitación, en este volver un poco al pasado, recordar también lo que significaba andar transitando, caminando junto a la cámara, como la compañera diaria con la cual uno va dialogando también, me hizo como preguntarme por qué no ahora, por qué no volver a retomar esa práctica. Así que eso, estoy muy agradecida de la invitación, también de conocer el proyecto de la cooperativa fotógrafa y el proyecto que ha sido muy grato poder trabajar en este proyecto. Ha sido también entender lo que es la colaboración, no solamente en el discurso, sino realmente en la práctica. El proyecto ha sido realmente colaborativo. Así que muy agradecida por la invitación. Gracias. Bueno, y para cerrar, hoy también nos acompaña Bárbara Chel, que tiene un trabajo súper importante de investigación, la fotógrafa Frida, y hoy nos va a compartir parte de, bueno, que esta investigación fue muy importante para nuestro proyecto, ¿verdad? Y hoy nos va a compartir su experiencia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar acá con nosotras. Yo primero tengo que decir que estoy muy contenta de estar con dos personas que son muy importantes para la formación que yo tuve, que son Mariana y la profe Claudia, que fue la primera profesora de grado que yo tuve. Entonces estoy muy contenta de compartir este espacio, y bueno, con todos. Yo en realidad soy la coautora de un proyecto, de un libro que lideró Tania Bageman, que ella lamentablemente no pudo estar aquí, pero yo debo decir que ella era el motor principal, es el motor principal de esta investigación. Yo siempre fui su fiel ayudante, su fiel compañera en esta búsqueda. Y esta búsqueda nace por la semilla que deja Mariana
en los trabajos que hacíamos en el Centro Cultural de Austral. Yo entré ahí como ayudante de todo, ayudante de documentación, de digitalización del archivo fotográfico. Y nosotros con Tania revisábamos las fotos y la Tania me decía, no, si Mariana dice que aquí hay algo, acá hay algo. Y nosotros, en ese archivo que tiene muchísimas fotografías, notábamos que había un grupo de pequeñas fotos que tenían algo distinto. Como ambas somos licenciadas en artes visuales, no era algo que pudiésemos identificar desde un análisis antropológico, un análisis más de la materialidad, era algo visual, algo en la toma, algo en el retratado, que era muy distinto a las otras imágenes que la gran mayoría o un número importante de las que estaban identificadas eran de la familia Falk. Y eran efectivamente, estas fotografías tenían todas un pequeño timbre que decía Frida B. de Bembal. Y ese Frida B. de Bembal nos trajo como 2 años de investigación para saber de dónde venía esa B de dónde era. Porque toda la bibliografía anterior que aparecía junto con Ser muy escueta hablaba de una Frida van der Kaiser que se casó con un señor Bembal que aparentemente tenía ciertas habilidades plásticas o se había dedicado a las artes plásticas en su momento. Y todo esto enmarcado, y la investigación se desarrolló en el marco de un fondar regional al cuerpo postulado. Entonces íbamos buscando fotos, entrevistando gente, nos encontramos con muchas teorías y siempre cuento la misma, que es que nos encontramos con una persona dedicada como a la historia regional que nos dijo, chicas, cálmense, déjense, si esto es súper fácil y sencillo. Esto era una mujer coleccionista que seguro que le gustaban las fotos y le mandaba su timbre a las fotos que ella compraba. No, así corta. Déjense de desgastar tanto. No van a encontrar mucho, no hay más. Al final nos contactamos con el familiar de esta señora Frida van der Kaiser, un bisnieto que la alcanzó a conocer, que nos dijo, no, mi abuela jamás se dedicó a la fotografía, ella pintaba. Así que ahí quedamos súper mal, recuerdo el proyecto, porque dijimos, bueno, y si no es ella, ¿qué hacemos ahora? Y postulamos a un fondo concursable y tenemos esta plata, ¿qué vamos a hacer con la plata? Y los objetivos y el programa de difusión, la capacitación en los escolares, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a comer la plata. Terrible, estábamos súper afligidas por esta dinámica media perversa que es el fondo regional. Esta cosa de que tú estás compitiendo y que estás compitiendo con tus pares, estás compitiendo con tu tiempo y vives en función de un programa. Hasta que nos entrevistaron, nos hicieron una entrevista a nivel nacional y nos contaron una señora de 93 años, la señora Cecilia Rey. Dijo, chicas, si ustedes están hablando de mi tía abuela, mi tía abuela, y no es Frida Blum. Frida Blum, casada con Bembal. Trabajó toda su vida de fotógrafa. Se vino conmigo después a Valdivia, trabajó Santiago, trabajó en Santiago también, hasta que falleció, ella siempre trabajó. Y ahí, bueno, nosotros nos aliviamos mucho, porque ya esta dinámica fondartesca ya podía tener cierta paz. Lo que es muy gracioso, porque nosotros nos demoramos un montón de tiempo investigando y buscando, y hace un par de años, creo que 3, me llegó al fin un libro de la investigadora argentina Alejandra Niedemeyer, que ella del año 2008 ya la había identificado. Ella sabía que se llamaba Frida Johanna Blum el año 2008. Nosotros sabíamos que existía el libro de ella, pero nunca lo encontramos, nunca pudimos tener acceso. Yo lo encontré por una cosa de casualidad en una feria como de las pulgas, ahí estaba. Entonces, bueno, vueltas y vueltas de este trabajo, al final la logramos identificar. Nació en 1886, era la hija de migrantes de las colonias que llegaron acá de alemanes. Ella, en todo caso, era cuando tú miras el libro que nosotros sacamos, y si lo miras a simple vista, y si tú miras tal vez de repente las imágenes, puedes decir esto es otro libro que gusta de ensalzar el proceso de migración alemana al sur de Chile. Pero no es así. Frida tiene una historia que es distinta. Ella es una mujer que es un poco del extrarradio de este proceso de migración alemana. Y es una mujer que se tiene que dedicar a trabajar. Y hay una frase que me dijo su sobrina nieta que me dijo, ella estaría muy extrañada de que ustedes estuvieran aquí preguntándome por ella. ¿Cómo? Sí, porque lo que ella hacía era su trabajo. Ella no veía nada importante en eso, no veía nada de raro en que ella lo hiciera. Y eso para nosotros, por lo menos para mí, fue una cosa
cosa, porque me dijo, bueno, si ella piensa, o ella pensaba, que ser fotógrafa en el 1910 no era algo raro, no era algo habitual, entonces, ¿cuántas otras mujeres decían cosas que tal vez nosotros en el año 2017, que partimos la investigación, no lo imaginábamos, se habían realizado? ¿Por qué ella, para ella, en qué contexto vivía? Simplemente la frase de su sobrina, o sea, de su sobrina nieta, solo dejaba en evidencia el sesgo que nosotros llevábamos. Entonces fue muy interesante tener esta relación con Frida. Partimos con 6 fotos y llegamos a tener hasta 70. Convocamos a la comunidad de la región de los ríos y la región de los lagos, que nos aportó, de hecho nos llegaron incluso fotos de fuera del país. Nunca logramos tener un retrato de ella. Nos dijo la sobrina que había uno en Venezuela porque un hijo se había ido, otro sobrino se había ido para allí y se había llevado el único retrato. Nunca lo logramos contactar. Lo intentamos y no pudimos. Y bueno, el trabajo que logramos, o sea, para nosotros la gran conclusión fue esa última, que creo que quedó plasmado en el trabajo que hicieron las chicas, que es en el fondo cuánto hay allá afuera que no estamos mirando y cuánto hay allá afuera, hoy en nuestro pasado, que no estamos mirando porque creemos que nos hacía. Para nosotros fue una experiencia súper grata. De hecho, uno ya empezaba a tener como casi una relación mental con Frida, así como, no es foto de ella porque ella no habría puesto esa foto, esas flores ahí, ella no la habría hecho así. O empezar a averiguar ya como más datos, así como, no, ellos en realidad eran una familia que estaba en Valdivia y que por motivos económicos caen en la quiebra porque su padre era ebanista. Y se van a Santiago y ella sigue trabajando allá, sigue como fotógrafa y se levantaba a las 5 de la mañana, hacía todas las cosas, labores cotidianas del lavado, aseo, planchado y demás, y después a las 9 de la mañana estaba en el taller fotográfico del señor Barnes en Santiago tomando fotos hasta las 5 de la tarde. Entonces empiezas a sentir una cierta familiaridad con la mujer y el personaje, la fotógrafa, que fue súper entrañable para nosotros. Sí, y quería dejar aquí, quería hacerlo como manifiesto, que el trabajo que hizo Marcela para nosotros con Militane fue súper emotivo. Y como ya les contaba, nosotros pasamos ese trabajo y siempre que nos acordamos de Frida, es también en esta dinámica de correr con el cronograma de los presupuestos para todos lados. Y cuando yo fui a ver el cortometraje me sorprendí de lo emotivo y de lo sensible de la labor. Sentí que quedé con una sensación de, oh, mira, hicimos algo bonito, la palabra como bonito, como entrañable, como cálido. Porque en ese momento no lo sentíamos así, en ese momento sentíamos que teníamos que encontrar a esta mujer, porque teníamos un cronograma que nos iba a perseguir y que nos estaba persiguiendo y que teníamos que rendir. Era una dinámica súper nefasta. Pero cuando vimos el trabajo de Marcela, sentimos que, oh, esta es otra dimensión y le agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todos, ya me perdí. Muchas gracias por su paciencia, por habernos acompañado hoy día. Como Marcela comentó hace un ratito, tenemos libros disponibles para distribuir, pero no sé si antes de cerrar alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, si es que conoce tres fotógrafos. Aparte de la Mariana, Claudia, Frida. Otra pregunta a Claudia. Claudia, en alguna de esas fotografías, las primeras, es un momento que para ti fue importante, muy importante, por lo que dijiste. Yo te quería preguntar si has sentido una efervescencia así después de ese momento del sí y el no. Lo digo también en términos personales, yo lo sentí siendo joven en ese momento y era una efervescencia que yo no podía volver a sentir. Y el tema, ¿te acuerdas que era que la alegría
momento iba a llegar, ¿verdad? Claro, Y no, había- ya estamos esperando, así Pero- que estamos esperando. Por eso te quería preguntar, porque veo las fotos de ya, está allá, y hay unas creo que son realmente conmovedoras. Yo me conmovió en ese momento a través de la imagen también. Entonces yo te quería preguntar si tú has vuelto a sentir algo así, con qué intensidad o... O sea, ese nivel de intensidad, ese nivel de, como dices tú, de efervescencia, de sentirte que eras parte de algo con otra, no lo vuelvo a sentir. Sí, a ese nivel no. Tal vez para la revuelta eso se practicó, porque uno pensó, ahora sí, tal vez ahora sí, porque... Pero claro, en ese momento había eso del colectivo también, yo creo que esas imágenes también dan cuenta de eso, o sea, la cantidad de gente que había ahí en el personaje. Y también hay algunas imágenes donde uno ve muchas banderas, o sea, como que en el fondo no estaba esta separación, que yo soy de aquí, este de acá, y no, estábamos todas y todos unidos en un mismo objetivo, poder recuperar la democracia, recuperar la justicia social. Creo que no he vuelto a sentir nada. Yo creo que, discúlpame, tú y también los demás testimonios de las compañeras ahí dan cuenta de que, claro, que hay algo, lo dijiste muy bien, colaborativo, cooperativo. Y creo que eso también demuestra el trabajo de la chiquilla, ¿no? O sea, que va contra quizás una cosa que es más dominante, que es cada uno mata su chaco, individual. Y yo creo que en ese momento se sintió también esa solidaridad, Ese sentido que también creo que es algo que sale en las conversaciones y es algo que siento que como sociedad necesitamos, o sea, volver a confiar, en el otro, volver a sentirnos que somos parte de algo, podemos pensar diferente, eso no está mal, o sea, podemos pensar todas las personas iguales, pero sí el respeto de poder debatir, de poder conversar, de poder llevar a la palabra también nuestras diferencias y con el respeto que son merecen. Eso es algo que mucha, sería muy bonito poder recuperar. No, dale. Tú decías que tu trabajo partió siendo como bien intuitivo, ¿cierto? Hasta como casi visceral, diría uno. Tú contabas que salía a caminar a la ciudad y a veces sacaba una foto, no sacaba ninguna, qué sé yo. Y haces clases igual. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú, por ejemplo, de cómo tú te formaste o autoformaste, lograste tu propio lenguaje y cómo ahora logras transmitirle eso a los chicos que tú formas en las clases en tiempos de redes sociales, donde todo el mundo saca fotos, donde todo el mundo produce contenido cada 5 minutos y pareciera no haber como una cosa autoral detrás de eso, sino que es como una producción de salchichas, por llamarlo de alguna manera. Seguramente tú no tenías referentes de revistas, seguro, no había redes sociales en esa época, en internet, entonces no sabías si estabas construyendo un lenguaje propio, seguro sí, pero no tenías otra referencia. Pero ahora uno se mete a Instagram y puede ver ejemplos, puede ver modelos, de pronto como que se contamina con eso y quiere repetir lo mismo. Entonces, ¿cómo a las nuevas generaciones se les enseña una voz autoral? ¿Cómo los sacáis de ahí y les dice sean intuitivos, sean como más viscerales? ¿Se puede eso? Yo creo que sí, o sea, yo siento que lo primero, cuando alguien decide entrar a una escuela de arte también, yo creo que ahí hay una decisión que tiene que ver con, primero que nada, la valentía, el coraje de poder estudiar una carrera de ese tipo. Antes era como más complejo, antes nos ponían mucho más dificultades, nuestros padres o familiares o las personas que la sociedad también tiene que considerar que era, pero ¿cómo? Y había que luchar así y defender tu postura hasta el final. Siento que ahora eso hay una mayor amplitud en relación a no cuestionar las decisiones de alguien que decide ir por ese camino. Creo que es muy importante poder no restringir a las personas, no restringir a los estudiantes con temas así, como esto se hace de esta manera. Porque por un lado está
estamos como bombardeadas y repletos de imágenes por todas partes. O sea, como que en el fondo creo que hay que tener una distancia con respecto a las imágenes. Como en el fondo mirarlas con cierta conciencia. Como no mirarlas como algo naturalizado. Es decir, poder, ¿qué me está diciendo esa imagen? Partir desde ahí, antes de crear una imagen, poder observar las imágenes que tenemos a disposición. Poder ver qué es lo que, cómo me interpela una imagen, qué preguntas me abre a veces una imagen. Y reflexionar a partir de ella. Eso por un lado. Y por el otro, creo que es muy importante el trabajo en el autoconocimiento. Creo que eso es algo que muchas veces no se habla en la escuela de arte. No sé, de la técnica o de la teoría. Pero siento que es muy importante para poder desarrollar un lenguaje personal y conocerse, saber quién eres. Indagar en ti. Tener espacios de silencio, tener espacios que igual es difícil en estos momentos. Todo es ruido visual, pero darse esos momentos de estar contigo, de poder saber qué hay ahí, o sea, qué es lo que te moviliza, qué te mueve, poder, antes de construir una imagen, ir como sabiendo desde dónde surge esa imagen que tú quieres ver allí plasmada. Y darle sentido también, a lo mejor inicialmente el sentido solo para ti, pero después eso va un poco eso. Sí, una pequeña pregunta para Mariana. Yo me sorprendí mucho de tus palabras y de todo tu recorrido. Te felicito, sin duda. Y la pregunta es si tienes proyectos, si trabajas en proyectos actualmente, y cómo puedes combinar como tu largo y bonito recorrido con quizás algo también intuitivo, como de guata, que supongo que es necesario también en el momento de fotografía. Siempre estoy produciendo muy rápido. A diferencia de antes, donde yo tomaba un tema o un proyecto así, investigación, ahora fotografía lo que me interesa cuando me interesa, y dejo que solo con el tiempo ahí hay alguna línea estética o temática que podría interesar. Sí, yo es todo más fácil ahora porque tengo trayectoria, entonces ahora me invitan y todavía sí estoy mostrando. Normalmente tengo una posición. Ahora creo que todo esto voy a mostrar una posición tal. Entonces, ahora estoy experimentando muchas cosas, estoy trabajando con el live de la cámara digital, el live, estoy haciendo pequeños videos con el formato live, así que siempre estoy experimentando este formato sin ninguna pretensión, como quizás antes era como tenía un compromiso de un proyecto, de una sala, ahora tengo mucho más libertad de ampliar mi visión y ocupar las áreas que me pueden interesar. Una pregunta más. ¿Cómo se para Bárbara? Porque para que no nos pasara lo mismo que tú dices que pasó cuando hicieron su investigación, que había una persona que había registrado guías de libros. Sería súper bueno saber si el libro de ustedes está a la venta, dónde se puede conseguir, si lo van a reeditar o cómo. Sabes que ya no nos quedan, porque se hicieron con el Fondo Regional y se regalaron todos. Yo de hecho tengo uno y me lo encontré por casualidad porque pensé que no lo tenía. ¿No pensando editarlo para que no pase lo mismo que... Exacto, se han acercado gente interesada en su reedición, pero por distintos motivos al final no se ha podido completar.
así que estamos ahí en nuestro medio para. Un llamado, entonces. Un mecena. Exacto. Un mecena, ¿Y las copias que se entregaron dónde? ¿Acá en Valdivia? ¿Dónde uno puede Mira, encontrar? en todas las escuelas de Valdivia, en las bibliotecas escolares de todas las escuelas públicas de Valdivia se entregó. Ya. También dejamos en la red de museos, todas las universidades, en las bibliotecas de las universidades también está. En las que están en la San Tomás, San Sebastián y Huachi. Y en otras partes más. La Biblioteca Municipal de la Unión. Sí, la Unión también, la Biblioteca Municipal de la Unión. ¿Y en la galería? Sí, también está. No, sí, les entregamos todo y tuvo muy buena recepción. Bueno, también los entregamos a los colaboradores, que fueron muchísimos. O sea, por lo menos habían fácilmente 140 personas que nos colaboraron con imágenes o con información. Entonces, yo encontré que tenía uno en mi casa hace mucho. Bueno, para cerrar, solo comentarles que además de tener el libro disponible ahora para ustedes, también está en nuestra página web, cooperativafotógrafas.org. Está nuestro trabajo y también la investigación y la galería de fotos de las autoras. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, cooperativa.fotógrafas en Instagram. Así que muchas gracias. Y tenemos un vinito, unas cositas para que compartamos. Una pregunta, pero agradecer lo que están haciendo. Muchas gracias.